Transcurrido el primer cuarto del siglo XXI, podemos señalar que los derechos humanos se encuentran en su mejor momento. Se ha entendido el principio de universalidad. Tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como las Cortes Nacionales muchas veces recurren a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para fundamentar sus argumentos. O el principio de interdependencia, que se recoge brillantemente en la sentencia Lagos del Campo versus el Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hablando justamente de la Corte, en el caso La Oroya versus el Perú, va a desarrollar de manera superlativa el derecho ambiental, ya no con respecto a una comunidad indígena, sino con respecto a un centro urbano. Deja la sensación de que los derechos humanos están en estado de gracia. Siempre la tarea pendiente, con certeza, viene a ser la eficacia. Sin embargo, no siempre fue así. Esto comienza, lógicamente, durante el mayor acontecimiento que ha tenido la historia universal, que es la Segunda Guerra Mundial. Con sus consecuencias podemos decir que si no se dibuja el mapa actual, se dibuja prácticamente la segunda mitad del siglo XX, de la cual esta cuarta parte del siglo XXI es su hija. Esa Segunda Guerra Mundial, al finalizar, comenzó otra guerra. Pero una guerra más bien ya en el ámbito de la diplomacia, más bien ya en la carrera armamentista, más bien ya en la carrera espacial. Por ello se denominó la Guerra Fría. Y es durante esta Guerra Fría, esta permanente tensión, este permanente temor de que estallara una tercera guerra mundial, tenía a dos bloques, el capitalista y el socialista, divididos mediante el muro de Berlín. Y es en esta etapa donde se va a desarrollar la primera clasificación de los derechos humanos, aquella que hablaba de los derechos de primera generación y los derechos de segunda generación. De ello hablaremos unos minutos. Soy Guido Aguilar Grados, docente de GACAL, y quiero presentarles una nueva entrega de El Derecho en la Historia de Tribuna Constitucional, la Guerra Fría y la primera clasificación de los derechos humanos. Bienvenidos. Conforme la Segunda Guerra Mundial se acercaba a su fase final, se advertía con cierta facilidad que los Estados Unidos y la Unión Soviética tenían en sus manos las mejores ganancias diplomáticas, económicas y militares. Solo acerca de un objetivo básico estaban esencialmente de acuerdo aquellos adversarios convertidos en aliados. Era imprescindible restaurar rápidamente una apariencia de autoridad y estabilidad, y no solo en las zonas directamente afectadas por la guerra, sino en todo el sistema internacional. En este contexto es que surge la denominada Guerra Fría, esto es, el enfrentamiento político, económico, social, militar e ideológico entre ambos países, que se puede situar entre los años de 1945 con la Conferencia de Yalta y 1989 con la caída del Muro de Berlín. Durante dicho periodo, no solo se produjo la división de Alemania en oriental y occidental, sino que varios países pasaron a formar al bloque capitalista o al comunista. Además, se impuso la clásica división entre derechos civiles y políticos por un lado y los derechos económicos, sociales y culturales por otro lado. Si bien la Declaración Universal de Derechos Humanos no hacía ninguna distinción entre derechos, esta apareció en el contexto de la intensificación de las tensiones de la Guerra Fría entre este y oeste. Las economías de mercado del oeste solían hacer más énfasis en los derechos civiles y políticos, en tanto que las economías de planificación centralizada en el bloque oriental destacaban la importancia de los derechos económicos, sociales y culturales. Esta circunstancia dio lugar a la negociación y aprobación de los pactos, uno de derechos civiles y políticos y otro de derechos económicos, sociales y culturales. La mencionada división no solamente fue formal, sino que a los primeros se les dotó de mecanismos de control y de tutela más rígidos y específicos que a los segundos.
A esta división responde el protocolo facultativo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el cual reconoció al Comité de los Derechos Humanos con competencia para recibir quejas por las violaciones de los derechos consagrados. Asimismo, el artículo 2 de dicho pacto estableció que los derechos civiles y políticos son de reclamación inmediata ante los tribunales de justicia. Por su parte, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales no fue seguido de un protocolo facultativo que atribuyera a un comité la facultad de recibir quejas individuales. Sin embargo, esa rígida separación se fue abandonando y paulatinamente se restableció la arquitectura original de la Declaración Universal. Ello se debió fundamentalmente a que se fue abandonando la idea de que los derechos económicos, sociales y culturales requerían un mayor grado de inversión, en tanto que los derechos civiles y políticos requerían que el Estado se abstenga de interferir en las libertades individuales. De esta forma, se tomó conciencia de que los derechos económicos, sociales y culturales también exigen que el Estado se abstenga de interferir en las libertades individuales, como las sindicales o el derecho a elegir el trabajo que se desee. Paralelamente, los derechos civiles y políticos, aunque abarcan libertades individuales, también requieren inversiones para lograr su plena efectividad. Por ejemplo, los derechos civiles y políticos exigen ciertas infraestructuras, como el sistema judicial que funcione, un sistema penitenciario que respete condiciones de vida mínimas para los reclusos, asistencia letrada, elecciones libres e imparciales, entre otros. Esta división de derechos empezó a salvarse parcialmente en 1989, cuando el bloque comunista desaparece, cae el muro de Berlín y concluye la Guerra Fría. A partir de entonces, en la década de los 90, las Naciones Unidas, al recuperar sus competencias estatutarias y constitucionales. Así, en 1990 se convocaron importantes conferencias mundiales para estudiar cuestiones de derechos humanos básicas y relativas al desarrollo económico y social. Por ejemplo, la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos en Viena, 1993, la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en El Cairo, 1994, y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Derechos de la Mujer efectuada en Beijing, 1995. En dichas conferencias, que terminaron con previsoras declaraciones, se fueron identificando las necesidades de desarrollo económico y social de los países y se incorporó un catálogo completo de derechos humanos, los cuales fueron tomados en cuenta en la denominada Declaración del Milenio, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York en el año 2000. Esta primera clasificación de los derechos humanos en derechos humanos de primera generación y segunda generación, o derechos humanos en el caso de los primeros que requieren de una abstención estatal y en el segundo que requieren obligaciones de hacer del Estado, hoy son denostadas y criticadas. Nos parece injusto. Esta división no solamente fue la primera, fue la pionera, fue con aquella que todos aprendemos a distinguir los derechos fundamentales, sino que respondieron a un determinado contexto histórico. Y las cosas responden a su contexto. No podemos caer en el presentismo de juzgar con los ojos de ahora, en el año 2025, lo que se dio a finales de la Segunda Guerra Mundial. Por eso aquí en EGACAL, Escuela de Derecho, creímos por conveniente traer este pedazo de historia al derecho para poder tener claramente cómo fue el desarrollo de esta primera división de los derechos humanos. Suscríbete a Tribuna Constitucional. Ven, súmate a esta familia académico-jurídica. La ampliación del desarrollo de los derechos humanos en general y del sistema interamericano de derechos humanos en particular lo encuentras en los diversos cursos y asesorías que brinda EGACAL, Escuela de Derecho. Han sido muy amables, muchísimas gracias. Hasta mañana.